iglesia, pero sí que podemos estar juntos en la palabra. Así que vamos a aprovechar este tiempo para seguir adelante en nuestro estudio de la palabra de Dios. La última vez que estuvimos juntos para hablar del tema de los evangelios, hablamos de una frase que utilizaba Jesús en varias ocasiones. La frase es esta que veis ahí en la pantalla. Jesús decía, no temáis. Y si recordáis, en ese primer mensaje lo que vimos es que de las veces que Jesús usa esta palabra, algunas veces tiene que ver con ese poder vivir sin temor en nuestra relación con Dios. Estuvimos mirando en Mateo 10 como Jesús les decía a los discípulos, no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo, más bien debemos temer a Dios. Pero yendo más allá dice, por lo tanto, no temáis. Y no está hablando de los hombres, sino más bien de Dios. Y vimos que solo en Cristo podemos tener una relación sin temor en cuanto a nuestra relación con Dios. Luego después también vimos en Mateo 17, en la transfiguración, que Jesús una vez más vuelve a esa misma frase. Y ahí estaban los discípulos con miedo. Después de todo, Pedro se había equivocado en lo que dijo. Y sin embargo Jesús pues le consuela con estas palabras. No temáis. Ahora, hoy vamos a ir a una historia que se encuentra en Mateo 14 y encontramos pues una historia pues muy conocida, es una historia de cuando Jesús anduvo sobre el agua, pero también es una historia que encierra una verdad muy importante para nosotros. Así que vamos a poner un poco de trasfondo de la historia y como podéis ver ahí en la pantalla, pues hay varios pasos que quiero establecer aquí en esta historia. Primeramente, quiero notar que esta historia no es la historia de cuando Jesús calma la tempestad. Tengo que admitir que yo mismo, pues en mi pensamiento sobre esta historia, tengo una tendencia de conectar estas dos historias e un poco mi imaginación ya me lleva a imaginar pues una tempestad en el agua y sin embargo cuando volvemos a leer la historia notamos que son dos historias muy distintas. La historia de cuando Jesús calma la tempestad se encuentra en Mateo 8. Por lo tanto, cuando llegamos a Mateo 14 ya no estamos en el mismo contexto. En la historia en que Jesús calma la tempestad, si recordáis, Jesús está dormido en la parte trasera de la barca. Pero aquí Jesús ni está en la barca con los discípulos, más bien viene andando sobre el mar. Entonces, cuando llegamos a Mateo 14, ¿qué es lo que encontramos? Pues el capítulo empieza con la decisión de Jesús de retirarse de Galilea. ¿Por qué? Pues nos empieza el capítulo narrando que Juan el Bautista ha sido ejecutado por Herodes. Herodes no quiso por superstición y sin embargo, frente a la petición de la hijastra, pues al final no tiene más remedio que mandar a ejecutar a Juan el Bautista. Esta noticia le llega a Jesús y leemos en el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús, cuando se entera de la muerte de su primo, obviamente la afecta y decide apartarse. Por lo que vemos a continuación, entiendo que el propósito es para tener tiempo en la oración. No obstante, cuando las multitudes ven que Jesús se aparta hacia esa otra zona del mar de Galilea, nos dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie hasta las ciudades, desde las ciudades. O sea, las multitudes ven que Jesús se aparta y ellos van todos corriendo para seguirle. Ahora bien, no era tema de intentar consolarle, todo lo contrario, parece que cuando llegan, pues no han traído comida y de repente se forma esa necesidad. Los discípulos dicen, Señor, mándalos a su casa para que coman. Y Jesús ya entra en ese milagro precioso en que Él alimenta a la multitud. Él toma los 5 panes y los 2 peces y lo reparte para toda la multitud. Pero conforme estamos terminando esta historia, encontramos algo curioso.
O sea, nada más terminar de dar de comer a la multitud, nos dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, lo he puesto aquí en pantalla, Jesús obliga a los discípulos a dejarle. Ahora, cuando leemos, igual saltamos la frase, pero si lo volvemos a mirar, realmente lo que tenemos es esto, Jesús diciendo, no, iros, iros. ¿Por qué lo hace? Bueno, si leemos en Juan 6, empezamos a entender un poco más sobre la necesidad de que los discípulos lo dejaran y se fueran sin él. En Juan 6 lo que encontramos es que nos dice que la multitud tenía pensado hacerle a Jesús rey. O sea, estaban ellos en un plan que decía, pues mira, este que puede multiplicar la comida, puede crear alimentos para nosotros, este será nuestro líder que nos ayudará a tener libertad contra los romanos. Por lo tanto, Jesús, sabiendo el deseo de la multitud, saca a los discípulos de en medio. Solo puedo pensar que si los discípulos llegan a estar, se hubieran puesto de parte de la multitud. Después de todo, estos son los hombres que constantemente están en conflicto sobre quién es el mayor de del reino de los cielos, sobre quién es el número uno, quién es el que está a la mano derecha, a la mano izquierda. Por lo tanto, Jesús les manda que le dejen. Y podemos entender por ese lenguaje que les obliga, porque igual ellos decían, no, ¿cómo te vamos a dejar aquí? ¿Cómo vamos a dejarte solo aquí? Vente con nosotros, te ayudamos y luego vamos juntos. Y Jesús no, les manda solo a los discípulos. Y una vez que está solo, nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando visitamos esa zona del mundo hace unos años, tenía muchas ganas de visitar precisamente ese mar de Galilea para entender un poco más cómo debería haber sido. Aquí he puesto una foto que un poco muestra esta imagen de cómo sería estar en un monte y poder ver ahí en el mar. Lo muestro porque igual a veces imaginamos que Jesús tiene una visión en el monte, pero muy posiblemente desde el monte mismo Él puede ver ahí abajo en el mar y puede ver la barca de los discípulos, cómo va cruzando con dificultad con ese viento fuerte que está soplando en sus caras. Pero Jesús está ahí en el monte orando solo y justo los discípulos están en su propia situación. Una situación completamente inesperada. Entonces, esta es la escena de dos milagros que vamos a comentar en este mensaje. La escena de los dos milagros es primeramente una situación inesperada. El lenguaje del texto nos habla de varios factores que están involucrados. Primeramente nos habla de que la barca estaba azotada por las olas. O sea, podemos imaginar el viento soplando así en cara y la barca constantemente luchando contra estas olas que se van formando por el viento. Pero luego después nos menciona también que era un viento que era contrario. O sea, el viento soplaba en esta dirección y la naturaleza así era que la barca se iba otra vez a la orilla. Podemos imaginar estos hombres que están remando ahí con toda la fuerza que tienen y tomando turnos seguramente, turnando para así continuar remando contra este viento. Pero también Marcos nos añade otro detalle, que estaban con gran fatiga. Estos hombres habían estado remando toda la noche. Podemos construir un poco del tiempo si recordamos que estaba ya tarde en el día cuando por fin los discípulos pidieron que Jesús mandara a las multitudes a sus casas. Por lo tanto, cuando Jesús alimenta a los 5.000, podemos entender que ya era tarde, ya igual las 5 de la tarde. Ya por ahí, por las 6, ya se pone el sol y empezamos la noche. Incluso ya leemos aquí que era la cuarta vigilia de la noche. Ellos rompían la noche en partes, cada una de 3 horas. Por lo tanto,
Ya podemos imaginar que ya de tarde empiezan su viaje para cruzar el mar y ahora seguramente son sobre las 3 de la madrugada. Y entonces los discípulos llevan horas y horas luchando contra el viento. Pero hay otro aspecto de esta condición, esta situación que quiero comentar. He puesto una condición ignorada, porque aunque realmente no es lo que enfatiza el texto, quiero enfatizarlo porque estaban solos los discípulos. Más bien el texto lo pone al revés. Jesús estaba solo en el monte, pero los discípulos estaban solos. Ellos igual estaban pensando al principio del viaje que ellos pues estaban bien, pero pobrecito Jesús estaba solo en tierra. Pero realmente están en estos momentos apartados de Jesús. Y eso es lo que realmente abre la escena para ese milagro. Porque tenemos una escena en que ocurre algo completamente inesperada, algo que ellos no habían planeado para estas actividades en esta noche. Ellos seguramente habían tenido una tarde normal e imaginaban que esta tarde, como muchas otras veces, iban a ponerse, iban a cruzar el mar y no iba a haber ningún problema. Pero esta noche aparentemente estaban solos frente a una situación difícil. Y es justo allí donde llegamos al primer milagro de la historia. El primer milagro se encuentra en el hecho simple de que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La imagen es preciosa. Jesús ahí en el monte orando, allí para y contempla ahí el mar abajo y ve esa barquita en medio del mar luchando contra el viento. Y resulta que ellos realmente no estaban solos. Jesús estaba pendiente de ellos desde el monte. Y desde el monte baja y viene a ellos andando sobre el mar. Realmente la escena es preciosa, porque vemos a los discípulos remando contra un viento fuerte y viene Jesús paseando sobre la superficie del agua. Incluso nos da un detalle cómico en el Evangelio de Marcos. Nos dice que Jesús viene y parecía que les iba a adelantar. O sea, está paseando en el mar y los abandona, parece que los deja a un lado para continuar andando. Pero los discípulos, cuando ven a Jesús, tienen una reacción que es completamente humana. La reacción realmente viene porque no reconocen a la persona de Jesús. O sea, pensaban que de verdad estaban solos ahí en el mar. Las palabras que encontramos en el texto son primeramente que se turbaron. Tenemos primeramente esta imagen de su ser que tiembla frente a la situación. Es que no saben qué pensar en estos momentos. Juan enfatiza que es miedo lo que sienten. Nos dice eso en Juan 6, 19. Luego después Marcos nos da otro detalle que es importante, que gritaron los discípulos. Mateo lo deja un poco más suave y simplemente le dice que diciendo un fantasma, pero Marcos nos da esa palabra un poco más gráfica, que nos dice que gritaron en este momento. ¿Y por qué? Porque pensaban que estaban viendo un fantasma. No sabían lo que veían sus ojos. Más bien veían algo moverse sobre las aguas e imaginaban, igual que la superstición de sus días, que ese pertenecía a un alma de una persona que se había muerto. Pero realmente lo que tenemos aquí es una reacción completamente humana. Y vuelvo al pensamiento en la pantalla anterior. Cuando estamos en una situación inesperada, cuando ocurre algo que no sabíamos que venía, es normal turbarse, tener miedo, gritar incluso. Y aquí están los discípulos reaccionando en una situación de forma completamente humana, pero sobre todo porque no reconocen a Jesús. Y es justo aquí que Jesús les habla. Y sus palabras son preciosas.
Sus primeras palabras son estas: tened ánimo. Ahora, quizás perdemos un poco de vista lo que es la fuerza de esta frase, que es realmente solamente una palabra en el griego del Nuevo Testamento. La palabra tiene que ver con estar fortalecidos, confiados. Es realmente lo opuesto de tener miedo. Incluso entonces vemos en este pasaje que Jesús empieza y termina con realmente un pensamiento paralelo. O sea, empieza con este pensamiento de tener ánimo y luego después termina con un pensamiento negativo: no temáis. Y si recordáis, cuando hablamos de ese temor, hablamos de esa confianza, esa paz que solo Dios nos puede dar. Entonces tenemos el pensamiento en que Jesús aparece a sus discípulos, están con miedo, ellos gritan pensando que es un fantasma, y Jesús les mira y les calma con estas palabras: confiad, tened ánimo, no temáis. Y justo en medio encontramos el secreto. ¿Por qué iban a poder tener ánimo y no temer los discípulos? Jesús sencillamente dice: yo soy. Encontramos aquí que Jesús está diciendo: soy yo, no es un fantasma. Pero realmente va más allá de esto. Y Jesús está diciendo: estoy aquí con vosotros. Yo con vosotros. Y por lo tanto es donde encontramos la historia de la petición de Pedro. Ahora, muchas veces hemos hablado de esta historia y no es mi propósito hoy entrar en este milagro, que realmente se podría tratar como un milagro aparte, que Pedro también ande sobre el agua. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando Jesús pronuncia estas palabras: tened ánimo, no temáis, soy yo, realmente Pedro le toma en la palabra. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, o quizás mejor, puesto que eres tú, manda que yo venga a ti andando sobre el agua. Realmente la respuesta de Pedro no es sencillamente: bueno, me gustaría andar sobre el agua, sería chulo, creo. Más bien es una respuesta que dice: he escuchado tus palabras y entonces no tengo miedo. Estoy confiado, tan confiado, que quiero venir a ti, quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo. Por lo tanto, el primer milagro de la historia, Jesús andando sobre el mar, realmente tiene el propósito de revelar que en estos momentos, en esta situación adversa, en esta situación inesperada, Jesús estaba presente con los discípulos. Pero quiero que notemos una cosa: en ningún momento hemos leído que ha parado de soplar el viento. O sea, la historia nos cuenta todo esto, e incluso es precisamente por eso que Pedro está andando sobre el mar y de repente, cuando ve las olas venir, pues empieza a dudar porque está todavía soplando el viento. Me dices: David, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces, cuando estamos en una situación difícil, Cristo viene andando sobre el agua para decirnos: yo estoy, no temáis, tened ánimo. Pero eso no significa que la situación desaparece en el momento. Todavía está soplando el viento. Pero tenemos que entender la reacción de Pedro, que Pedro mira y dice: vale, lo entiendo, y lo único que me importa en estos momentos es que quiero estar al lado de ti, quiero estar en tu presencia, que sople el viento si tú estás conmigo. Y entonces esto nos lleva a contemplar el segundo milagro en este texto. Cuando Jesús sube a la barca con ellos, nos dice que le subieron en la barca y se calmó el viento. En este momento el viento desaparece, para en seco. Incluso el Evangelio de Juan nos dice que la barca llega enseguida a tierra, lo que era imposible antes.
Ahora, en el plan de Dios y el tiempo de Dios, llega enseguida. Esta historia me fascina. Esta historia me parece una historia sumamente importante para nosotros. Y fíjate, en estos momentos que estamos con el tema, ni quiero nombrar el tema, pero todo el mundo está hablando de este tema. Hay muchos preocupados. Hay otros que con sentido de humor lo toman, hay otros que con pasotismo lo toman, pero hay unos que están sumamente nerviosos. Hemos escuchado todos, seguro, de estas peleas en los supermercados sobre un kilo de arroz, sobre un producto que alguien pensaba que tenía que tener. Hay un pánico para muchos. Y en estos momentos Dios nos ha llamado para demostrar esa calma que solo Él nos puede dar, para que nosotros seamos un testimonio delante del mundo que diga, no, el viento está soplando, es una situación completamente inesperada, pero Cristo está con nosotros. Nosotros podemos estar en calma, en paz, sin temor, con ánimo, porque sabemos quién anda con nosotros sobre la faz de las aguas. Y ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros hoy. Tengo varios pensamientos para concluir. Primeramente, quiero enfatizar este punto. La paz no es la ausencia de conflicto, muchas veces así lo imaginamos, sino más bien es la calma en medio del conflicto. Muchas veces estamos en situaciones en que el conflicto está, la situación inesperada está. ¿Cómo reaccionamos? Debemos escuchar las palabras de Jesús que nos dicen, no temáis, soy yo, estoy con vosotros. Pero también quiero enfatizar otro punto de esta historia. Recordáis que en esta historia parecía que los discípulos estaban solos ahí en el mar. Parecía que Jesús los había abandonado, pero Jesús jamás los había abandonado. Jesús estaba orando en el monte y estaba pendiente de ellos. Y en su tiempo se presentó para andar a su lado. Oye, puede ser que nosotros no solamente tengamos esta situación inesperada que estamos experimentando en estos momentos, y vuelvo a decir, sinceramente, lo que está ocurriendo en estos momentos no es algo malo. Realmente para la mayoría de nosotros son medidas de precaución que nos han puesto. Ahora bien, hay personas que tienen este virus y están realmente en una situación de mucho más peligro, y para estas personas pues debemos estar en oración, que Dios les ayude, que les dé la paz que necesitan para poder llegar a ver a Jesús en estos momentos y confiar plenamente en Él. Pero estoy seguro que todos tendremos en algún momento, pronto o después, una situación completamente inesperada. Algo que nos ocurre que jamás habíamos imaginado. Y nosotros podemos incluso en estos momentos empezar a sentir la tentación de pensar que Jesús nos ha abandonado, nos ha mandado solos en la barca. Pero os puedo prometer que Jesús está pendiente de nosotros. Y lo único que importa en estos momentos es que nosotros pongamos los ojos en Él y cuando Él nos hable, que escuchemos su voz para obedecer todos sus mandamientos. Son palabras de mucho consuelo para nosotros. No temáis, yo estoy. Y así que sigamos confiando y que vivamos en esta paz como un testimonio delante del mundo. Padre Santo, te doy gracias por este mensaje, doy gracias por tu palabra y cómo nos enseña que en todo momento estás pendiente de nosotros, jamás nos abandonas. Ayúdanos a confiar en ti, a tener esa calma, esa paz que solo tú puedes hacer inundar nuestras vidas. Y queremos que así seamos un testimonio delante del mundo de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.